Hola a todos. Si han estado siguiendo la historia de Joaika y mi hijo desde los días difíciles, hoy quiero compartir con ustedes un momento tan hermoso que derretirá el corazón de cualquiera que lo vea. Un momento que no solo marca el fin de las pruebas, sino también el inicio de una nueva esperanza. Después de las amenazas, después de las heridas aún no curadas, después de las noches en las que ella ocultaba su dolor para proteger a Joaika y a mi hijo, finalmente tuvieron una boda tan pequeña que casi no cabía bajo el porche, pero lo suficientemente grande como para contener todo el amor que se tienen el uno al otro. Aunque no hubo una fiesta lujosa ni muchos invitados, el ambiente estaba lleno de emociones y cariño. Mi hijo Tony, quien alguna vez lloró al ver cómo maltrataban a su madre, ahora está en medio del jardín con una camisa blanca que ondea al viento sosteniendo una pequeña caja con los anillos. Con una voz clara, temblorosa, pero llena de felicidad, Tony dijo: «Permito que tío Hung se case con mamá Joaika». Esas palabras no solo fueron una bendición, sino también una aceptación, la culminación de todo lo que habían vivido. El jardín se quedó en silencio. Solo se escuchaba el viento entre las enredaderas y el latido de 3 corazones unidos por la paz de ese momento. Ese instante, aunque pequeño, estaba lleno de significado como un punto de inflexión que marca el amor, la resiliencia y la unidad familiar. Hung miró al hombre con el traje negro y sus ojos brillaron como si hubiera experimentado por primera vez la paz. Los años de dificultades, los días de dolor, los miedos ya superados, y ahora sentía la calma que había estado buscando durante tanto tiempo. No necesitaba decir mucho, solo con esta mirada, esta tranquilidad, en este momento era suficiente. Hung miró a Joaika, la mujer que amaba. Ella estaba allí con un vestido blanco sencillo, ligero pero lleno de vida, que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Para él, esa imagen era más hermosa que cualquier otra cosa en el mundo. Ese era el momento perfecto, el momento que él sabía que no importa cuántos desafíos enfrente, siempre lo recordará. No necesitaban un salón de bodas lujoso, ni una orquesta imponente, ni saludos ostentosos. Solo necesitaban el uno al otro, y solo necesitaban este momento, el momento en que una familia se forma oficialmente, el momento en que 2 corazones se conectan para emprender un nuevo viaje, un viaje en el que ya no estarán solos. Hung dio un paso adelante suave pero decidido y levantó las manos. «No necesitamos hacer nada más, Joaika. Hoy solo quiero casarme contigo». Su voz era profunda y sencilla, pero cada palabra parecía una flecha clavada directamente en su corazón. Joaika sintió la sinceridad en cada palabra que dijo. Miró alrededor del jardín donde estaban. Todo era tan simple, pero estaba lleno de calidez y amor. Cada detalle en este jardín llevaba la huella de Hung, del amor que él tenía por ella y por esta familia. Miró a Tony, su hijo, que estaba allí con los ojos brillantes, casi saltando de felicidad. Las sonrisas y la alegría en el rostro de Tony eran todo lo que necesitaba para saber que esta era la decisión correcta. Joaika miró de nuevo a Hung, el hombre bueno y fuerte que había soportado tantas dificultades, que había estado solo durante mucho tiempo, y que había sido amenazado por tantas tormentas, pero que aún estaba firme aquí frente a ella. Él era el hombre en quien siempre confiaría, el hombre que sabía que sería el pilar sólido para ella y Tony. Miró los ojos de Hung, ojos llenos de amor y fortaleza, y supo que allí era donde pertenecía. Joaika extendió la mano hacia Hung, y él tomó su mano apretándola con fuerza como si estuviera sosteniendo una nueva vida, una nueva familia. Ese momento, el momento en que oficialmente se convirtieron en una familia, fue algo que habían estado esperando durante mucho tiempo. El sufrimiento ya había pasado, pero el amor y la unidad serían la fuerza que los ayudaría a superar cualquier desafío que viniera. Tony estaba en medio de ellos con una seriedad rara en su pequeño rostro.
cleared his throat and confidently declared, yo declaro que papá, digo tío H, y mamá Huai-Ka se casarán. Tan pronto como dijo estas palabras, todos a su alrededor comenzaron a reír. La risa llena de alegría se extendió por el aire, haciendo que el ambiente se volviera aún más cálido, como una celebración de ese gran momento que se estaba llevando a cabo. Hung, incapaz de contener sus emociones, se arrodilló ante Huai-Ka. La miró con una mirada llena de amor y determinación. Huai-Ka, aunque con la garganta cerrada por la emoción, no podía decir palabra. Se quedó allí, su corazón rebosante de felicidad y gratitud. Hung habló con una voz profunda pero clara, tan sincera que hizo que su corazón se apretara. Huai-Ka, no prometo traerte riquezas. No prometo que la vida no tendrá dificultades, pero prometo amarte a ti y a Tony como una familia que he soñado toda mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Huai-Ka. Cada gota de esas lágrimas no solo era emoción, sino también felicidad, porque sabía que había encontrado al hombre en quien podía confiar y a quien amar. Hung extendió la mano tomando el anillo, su mirada hacia Huai-Ka llena de ternura pero también de determinación. ¿Te casarás conmigo? Ella lo miró entre sollozos pero sin poder contener la felicidad. Huai-Ka rompió a llorar asintiendo repetidamente. Sí, acepto. Levantó su mano, sus dedos temblando mientras tomaba el anillo y suavemente lo puso en su dedo. Esa sensación fue como una promesa tácita de que estaría a su lado por toda la vida. Hung, también conmovido, colocó suavemente el anillo en su dedo, lágrimas y sonrisas entrelazadas. Sonrió como un niño, como si nunca hubiera sido tan feliz. Una suave brisa pasó llevando consigo cintas de raso que volaban en el aire creando una escena realmente mágica. Las luces amarillas, brillando como estrellas en el cielo nocturno, iluminaban a las 3 personas que estaban en medio del pequeño jardín. Ese paisaje simple pero lleno de calidez parecía que todo a su alrededor bendecía ese amor. Y en ese momento los 3 se abrazaron en un abrazo cálido y completo. Una familia sencilla pero que era todo lo que necesitaban. Esa era la familia que Huai-Ka y Hung estaban construyendo juntos, un lugar donde Tony, aunque todavía pequeño, podía sentir el inmenso amor de ambos. Una familia que no necesitaba ser ostentosa, solo necesitaba tenerse unos a otros, y eso era suficiente. Después de intercambiar los anillos, el espacio a su alrededor parecía iluminarse como si el universo estuviera celebrando con ellos en ese momento. Las luces amarillas colgadas de las vides brillaban suavemente como estrellas bendiciendo a la nueva familia. Una brisa suave soplaba moviendo las hojas verdes, trayendo consigo una fresca bocanada de verano. Bibi, el perrito pequeño y adorable, corría alrededor de los 3, ladrando alegremente como si también estuviera celebrando con ellos. Todo el jardín parecía sumido en la alegría, lleno de momentos felices. Hung comenzó a preparar una pequeña mesa de madera en medio del jardín, simple pero significativa. En la mesa había una comida íntima, un tazón de hígado de pato caliente y aromático, un plato de pan casero y una botella de refresco apartada, porque Tony había insistido en abrirla para celebrar por papá y mamá. Estos platos, aunque sencillos, llevaban la huella del cuidado y cariño de Hung hacia Huai-Ka y Tony. Tony se sentó en su silla con una expresión seria como si estuviera dirigiendo una reunión importante. Puso las manos sobre la mesa, miró a Hung y Huai-Ka con seriedad y luego dijo: «Ahora viene la parte más importante». Levantó la mano como si quisiera atraer toda su atención. Hung y Huai-Ka se miraron. No pudieron evitar reírse ante la seriedad de Tony. Hung sonrió y preguntó: «¿Qué parte es esa, cariño?». Tony, sin inmutarse, puso una mano en la cadera y respondió muy seriamente: «Tío H tiene que prometerme algo». Hung fingió fruncir el ceño asintiendo como si estuviera pensándolo profundamente.
¿Qué? Ya me casé con tu mamá. ¿Qué más tengo que prometerte?, preguntó haciendo como si estuviera preocupado. Seguro que sí, dijo Tony haciendo un puchero como si quisiera hacer una broma. Tú eres el esposo de mi mamá, tienes que escucharme. Huayca no pudo evitar reír. Rió alegremente y miró a Tony preguntándole, ¿quién te dio tanto poder, pequeñín? Tony levantó la cabeza con orgullo con la mano aún sobre su cadera y respondió muy seriamente, yo soy el padrino. Hung no pudo evitar reírse entre dientes. Miró a Tony y asintió fingiendo seriedad al responder. Está bien, padrino. Dime qué debo prometerte. Tony, con una expresión extremadamente seria y llena de autoridad, continuó. Tienes que prometer que siempre amarás a mi mamá y cuidarás de nosotros muy bien. No quiero ver más a mi mamá triste. Huayca miró a Tony con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Sabía que aunque Tony aún era pequeño, él ya entendía y deseaba protección y felicidad para su madre. Hung asintió, su voz se volvió cálida, llena de amor. Te prometo que siempre amaré a tu mamá y estaré a su lado, nunca me iré. Tony, satisfecho con la respuesta, aplaudió con alegría. Muy bien, dijo, luego se volvió hacia Huayca y Hung, sonriendo como si hubiera completado una misión importante. Todos estallaron en carcajadas. Las risas de los tres se unieron resonando en el espacio lleno de una cálida luz. En ese momento todo parecía perfecto. No necesitaba nada más, solo tenerse unos a otros. Una pequeña familia llena de amor y de compartir. Tony comía con entusiasmo el trozo de hígado de pato perfumado colgando de su barbilla, pero el niño no dejaba de hablar. A pesar de no prestar atención a la mancha en su rostro, los ojos de Tony brillaban mientras continuaba compartiendo sus pensamientos. Tío H, mañana los tres vamos a celebrar nuestro aniversario de bodas, ¿vale? Apenas terminó de hablar, el jardín quedó en silencio como si todos estuvieran esperando la reacción de Hung. Hung no pudo evitar reírse, su voz suave pero llena de diversión. ¿Quieres organizar el aniversario justo después de casarnos? Miró a Tony riendo sin parar ante la ingenuidad y la inocencia del niño. Sí, Tony asintió con seriedad, sus ojos brillando con determinación. Porque me gustaría tener un papá. Esas simples palabras contenían una gran cantidad de emociones. Hicieron que todo el espacio a su alrededor pareciera detenerse por un momento. El silencio se apoderó de todo, solo se escuchaba el suave susurro del viento entre las hojas verdes. Huayca miró a Hung, sus ojos llenos de emoción, pero también de algo indescriptible. Hung miró a Tony, sus ojos brillando llenos de amor y orgullo. En ese instante todo parecía detenerse, solo tres corazones latiendo juntos en un silencio profundo. No hacía falta decir más, no necesitaban ostentación. Había algo muy hermoso, muy sagrado llenando los corazones de los tres. No solo era un momento de amor entre los dos adultos, sino también una profunda comprensión y conexión entre Hung, Huayca y Tony. Con una simple frase de Tony, todo lo que necesitaban era estar juntos, una familia, aunque simple pero completa. Y lo más importante, la sinceridad desde el corazón de cada uno. La cena continuó en un ambiente cálido y relajado, con el sonido de la risa y las conversaciones fluyendo con naturalidad. Tony, después de compartir su idea sobre el aniversario, no dejó de comer con entusiasmo, sin darse cuenta de la cantidad de comida que ya había en su plato. Huayca y Hung se miraron y sonrieron, sabían que esos momentos eran lo más importante, mucho más que cualquier celebración ostentosa. Sabes, Tony, me encanta ver cómo te preocupa por nosotros, dijo Hung mientras tomaba un trozo de pan casero y lo sumergía en la salsa. Su tono era suave, pero sus palabras llevaban consigo un significado profundo. Tony lo miró con la boca llena, pero aún así entendió lo que su papá quería decirle. Es porque quiero que todos estemos bien juntos como una familia, respondió Tony con una sonrisa satisfecha.
Él ya no se sentía como un niño pequeño en ese momento, era como un verdadero miembro de la familia, un pequeño líder que guiaba con su amor y su ternura. Huayca, observando la escena, sintió una paz profunda en su corazón. Se dio cuenta de que aunque la vida no siempre había sido fácil, ese pequeño instante de felicidad lo valía todo. Ver a Tony tan feliz, ver a Jung a su lado compartiendo este momento con ellos, la llenaba de gratitud y amor. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?, preguntó Huayca dirigiéndose a los dos hombres que tenía frente a ella. Jung y Tony la miraron expectantes sin saber qué esperar de su pregunta. Me gusta ver cómo todo encaja. Como si de alguna manera todo lo que hemos pasado nos haya llevado justo hasta aquí. No hay nada más hermoso que esto. Su voz era suave, casi un susurro, pero con una sinceridad tan profunda que ambos la escucharon con atención. Jung con una sonrisa levantó su copa de vino y dijo: a veces las cosas más sencillas son las más grandes. Y ahora que estamos aquí rodeados de amor, puedo decir que este es el momento más feliz de mi vida. Miró a Huayca y luego a Tony y sin pensarlo levantó la copa en señal de brindis. Tony con una gran sonrisa levantó su vaso de refresco con los ojos brillando de alegría. Por una familia feliz, exclamó y todos los presentes brindaron al unísono. El viento seguía soplando suavemente, moviendo las cintas que colgaban de las vides, creando una atmósfera mágica. Las luces de la tarde se habían suavizado, pero aún iluminaban con calidez la escena que se desplegaba ante ellos. A pesar de la sencillez de la mesa de la comida sencilla y la falta de un gran festejo para los tres, ese momento era todo lo que necesitaban. No había lujo, no había extravagancia, solo amor, risas y el calor de estar juntos. Tony al terminar su cena se recostó un poco en su silla mirando a Jung y Huayca con satisfacción. Estaba feliz, sabía que su familia era pequeña pero estaba llena de amor. A veces la felicidad no se mide en grandeza sino en los momentos pequeños y genuinos que se comparten. Tío H, comenzó Tony con un tono de voz serio pero suave. Ahora que somos una familia, ¿puedo pedir algo? Claro, hijo, lo que quieras, respondió Jung con un guiño. Quiero que siempre celebremos así, no importa cuántos años pasen, siempre juntos en familia. Huayca sintió una ola de emoción recorrer su pecho. Ella sabía que Tony entendía algo que muchos adultos aún no comprendían: la importancia de estar juntos, de compartir la vida, sin importar lo que el futuro trajera. Jung la miró con una expresión tierna y asintió. Lo prometo, dijo él con firmeza, siempre juntos no importa lo que venga. La noche se fue adentrando en su quietud. Las luces del jardín brillaban suavemente, el viento seguía soplando, y los tres se quedaron allí en el pequeño jardín, rodeados de una paz que solo el amor podía traer. La luna comenzaba a ascender en el cielo como una testigo silenciosa de la promesa hecha esa noche, una promesa de amor, de unidad y de felicidad tan sencilla y a la vez tan profunda. El sonido de sus risas se desvaneció poco a poco en la noche, pero el eco de ese amor quedaría en sus corazones para siempre como una melodía suave que nunca dejaría de sonar. Pero al enfrentarse a él, esta mañana comprendió que la distancia entre madre e hijo ahora era demasiado grande para alcanzarlo. El dolor le oprimía el pecho. Llevó la mano al corazón, latiendo acelerado como si quisiera recordarle que cada segundo que pasaba le quedaba menos tiempo para reparar su error. En la pequeña habitación, el viento se colaba por la puerta y traía consigo una humedad helada. La ventana tenía una grieta larga y cada ráfaga hacía que vibrara con un quejido como un llanto apagado. Todo en ese lugar estaba viejo y roto, como la vida de ella en estos últimos años. Pasó toda la tarde pensando en cada palabra de Jung, en su rabia, en su firmeza y en la desesperación que ahora la consumía. Pero por debajo de toda esa tristeza,
Quedaba algo sorprendentemente fuerte esperanza. Aunque él la rechazara, aunque la alejara, ella estaba segura de que en el fondo, Jung seguía siendo el niño que se aferraba a ella cuando tenía miedo, el que le apretaba la mano en sus primeros días de escuela. Su corazón no podía haberse congelado por completo. Solo estaba cubierto por las heridas que sí ella misma ayudó a crear. Y tenía que encontrar la forma de atravesar esas capas. Solo una vez más, una última oportunidad. No podía permitir que lo de esta mañana fuera su despedida definitiva. El rechazo la destrozó, pero no fue suficiente para detenerla. Al contrario, la hizo más decidida. Tenía que verlo de nuevo, esta vez preparada con más fuerza, con más verdad. Y comprendió que para que su hijo bajara la guardia no bastaba con hablar con él. Necesitaba acercarse a la persona más importante para él, Joaika. Esa joven la había mirado con desconfianza, pero también había una calma y una sensibilidad que ella sintió desde el primer encuentro. Si Joaika podía entenderla, si podía sentir el dolor de una madre que ha perdido todo, quizás sería la única que lograría que Jung la escuchara. La mujer miró por la ventana. El cielo ya se teñía de un rojo triste al caer la tarde. Otro día se iba lleno de arrepentimientos. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero de algo estaba segura. Mañana buscaría a su hijo de nuevo, aunque la rechazara, aunque le doliera, aunque tuviera que arrodillarse para suplicarle. Tenía que verlo y tenía que contarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde.